Bonjour, chers pasteurs et serviteurs de Dieu. Buenos días, queridos pastores y siervos de Dios y vuestras esposas que se unen a nosotros por nuestro segundo y último día de la conferencia de líderes virtual e internacional Build 2021. Es un honor para nosotros de encontrarse desde Isla Mauricio con vosotros que estáis conectados por miles a través del mundo. De oír el Evangelio ayer en las dos sesiones, estamos en espera a lo que el Señor nos va a enseñar y abrimos nuestros corazones a la palabra y al Espíritu de Dios. Es con un gran gozo que invito al pastor Miki Hardy a venir y compartir el Evangelio y le acogemos. Bonjour à tous. Buenos días a Quelle joie todos. de se retrouver encore aujourd'hui. Es una alegría de Au encontrarse second et dernier hoy jour de notre conférence. otra vez, nuestro segundo y último día de conferencia, nuestra tercera sesión, Encore, y os acogemos Seigneur, y oramos al Señor des bonnes choses vont se passer que buenas cosas se van a pasar en cada una de nuestra vida ça devient de plus en plus excitant. y que eso cada vez más es excitante de conocer la verdad y entender el plan de Dios para cada una de nuestras vidas, nosotros pastores y siervos de Dios. Y es una alegría para mí de compartir mi corazón, compartir el Evangelio con vosotros. Je suis sûr que vous avez été édifiés hier. Estoy seguro que habéis sido edificados ayer durante las dos sesiones y que el Espíritu de Dios ha podido llevar un poco de luz a vuestro corazón y que habéis sido confrontado al Evangelio Encouragés. y animados. Quand on comprend le plan de Dieu, Animados porque cuando entendemos el plan de Dios y que nuestro deseo es de servir al Señor, mais aunque el Evangelio nos confronta, pero es divertido y eso nos anima. l'évangile n'est pas toujours El Evangelio no es siempre divertido a oír et quand le Saint-Esprit nous éclaire, y cuando el Espíritu Santo nos aclara, estamos expuestos, nuestras vidas están expuestas. on est confronté, il nous convainc Somos confrontados, Él nos convence de notre état, qu'il faut changer de de vie. nuestro estado y que hay que cambiar de vida. Eso es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Repentir, Somos llamados a cambiar de vida, a arrepentirse, a humillarse accepter de souffrir pour Christ, y aceptar de padecer por Cristo y de perder su vida. Eso es el verdadero Evangelio. Y cuando el Espíritu Santo nos habla y nos convence, no es siempre divertido, mais c'est la croix que nous avons pero besoin es de prendre. la cruz que tenemos falta de tomar. Étroit Eso es el camino que le Seigneur estrecho, parle dans l'Évangile. que el Señor habla de eso en su La Evangelio. grâce de pouvoir Tengo la partager ce gracia message de compartir este mensaje con muchos pastores y siervos de Dios. Y es diferente en el sentido que Ce n'est pas des grands sauts de joie, no es grandes saltos de alegría cuando oímos el verdadero mensaje del Evangelio. No es como un mensaje de la prosperidad qui fait les chrétiens sauter de joie, y qui vient avec lleva a los cristianos a saltar de alegría, venir a la iglesia excitados espérer, para saber cómo el Señor va a hacerlos prosperar y cómo van a tener la clave multiplier ses biens, para multiplicar sus bienes.
Es un mensaje tan diferente que va profundamente a nuestro corazón y que tenemos falta de oír. Je dois dire que dans mon cas, ça a été un choc. Quiero decir que en mi caso ha sido un choque cuando el Espíritu del Señor ha empezado a aclararme a propósito de mi vida a través de la revelación de las Escrituras. Et je suis sûr que Ha sido un choque y estoy seguro que por muchos de vosotros, cuando escucháis esta clase de mensaje, es también un desafío. Ha sido para mí dans ma vie, un trastorno j'ai eu en mi vida. à me repentir, j'ai eu à ajuster He tenido que arrepentirme, ajustar muchos de mis mensajes como pastor, porque también yo estaba plenamente en el mensaje de la fe para prosperar, tellement à l'aise. aunque yo no estaba muy a gusto, pero Le courant. tenía que seguir el movimiento. Ben, Y a esa época, autrement, un petit peu dans l'ignorance, como no sabía otra cosa, estaba en la ignorancia. Yo predicaba esa clase de mensaje, le Seigneur pero connaissait no estaba convencido. El Señor conocía mi corazón y el Señor conoce vuestros corazones. Él sabe cómo y hasta qué punto queréis a la iglesia y queréis servir al Señor de su manera. Y en mi caso el Señor conocía y es por eso que me ha hecho gracia et ajuster ma de vie, entender el Evangelio y ajustar mi vida, les messages. ajustar mis mensajes Désormais, y mi vida desde entonces je comprenais estaba en un fundamento firme dans le sens y he avait entendido que yo estaba en peligro porque había tantas cosas que el Señor tenía falta de sacudir en mi vida. mais encore Me ha hecho un poco miedo, par la grâce de Dieu, pero otra vez más, por la gracia de Dios, he entendido y sabía que era mi llamamiento. Y por muchos de vosotros que me escucháis, ciertamente sentís en vuestros corazones vous que êtes appelés par le Seigneur, que vous voulez sois le llamados servir, por el Señor, queréis servirle et même si como les es debido. secouent, même si ça Y emmène si el Evangelio os sacuda y lleva un trastorno, un choque en vuestra vida, que la main tengo de Dieu fe est en mi corazón que la mano de Dios está sobre muchos de vosotros que me escucháis y que queréis servir al Señor, que tienen sed de algo de nuevo. Et je crois que jusqu'à l'heure, vous avez compris Y creo qu'il y a un que prix à payer hasta entonces habéis entendido que hay un precio que pagar cuando oímos el Evangelio. Hay un precio que pagar, el precio de nuestra vida. Le Seigneur veut nous perfectionner. Porque el Señor quiere perfeccionarnos. Él quiere perfeccionar. Hommes spirituels. Quiere que seamos hombres espirituales para servirle. Mon désir de vous partager Mi deseo, ce message de la croix de Jésus-Christ. mi deseo es compartir este mensaje de Jesucristo. Prédicateur, Es que cada pastor y predicador pueda ser un ejemplo y un modelo en la iglesia. pas en un jour, ni en une Eso semaine, no se hace en un día ni en una semana, de ressentir pero el pueblo de Dios tiene que sentir de Dieu, que un pastor, un siervo de Dios, désir en lui, a cette attitude tiene ese deseo, esa actitud, ese corazón para crecer. qu'il ressente que le pasteur est ouvert à un changement Tienen de que vie. sentir que el pastor está abierto a un cambio de vida y que esas cosas réel dans sa vie, son real en su vida y van a ser real en vuestro corazón. Mi oración dans le ministère. es que
podáis ser eficaz en vuestro ministerio. de votre ministère, le peuple de Dieu, A través de vuestro ministerio, el pueblo de Dios pueda crecer espiritualmente y que salga de un estado de niño para llegar a ser un adulto. Un adulto espiritualmente que entiende las cosas del espíritu, que puede afrontar muchas cosas. Mi oración es también que vuestro líder sea un líder que se une con otros siervos de Dios unidos y que la unidad pueda sobresalir. Yo he conocido combate, luchas, competiciones, he conocido eso, pero hoy día puedo decir que cuando vuestra vida y la iglesia está sobre un fundamento firme, sobre ese fundamento, ese mensaje fundamental apostólico es completamente diferente. Hay una unidad de corazón, el amor de Dios. Puedo decir una cosa. Cuando la gente visita la iglesia, sienten ese amor, esa unidad que no es hablada ni fabricada, pero real en el espíritu. Lo sienten en sus corazones y creo que tenía que ser nuestro deseo y es mi deseo para vosotros. Es por eso que os hablo de este mensaje, para que seáis también un mejor marido. Muy importante. Es muy importante. Cuando la familia no va bien, no podemos servir al Señor. Es lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo. Si alguien no sabe guardar su familia en orden, no puede servir al Señor. Es importante y es lo que yo había entendido también cuando os he dicho ayer que mi pareja, mi matrimonio no estaba excelente. Mi mujer y yo teníamos muchos problemas y como el Señor ha hecho muchas cosas y ha permitido que hoy día seamos unidos de corazón en el servicio del Señor, y es mi oración para vosotros. Porque en mis viajes en África yo sabía muy bien lo que se pasaba en la familia de los pastores y siervos de Dios. Sabiendo que esas cosas existían, oramos que el Señor ponga en orden este mensaje que trastorna nuestra vida. Y queremos evitar toda confusión, duda, a propósito del padecimiento del cristiano. Es importante que podáis terminar esta conferencia sin tener ninguna duda ni tener preguntas a propósito de nuestra participación a los sufrimientos de Cristo y a la muerte de Cristo. Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 4. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro dice aquí en versículo 12. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis o anormal del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Este versículo y el otro que sigue, que vamos a leer, tiene que poner un punto final
a propósito de la duda del cristiano, Pedro dice claramente que no hay nada de extraordinario para un cristiano de estar en la hoguera de la prueba. La hoguera de la prueba es ciertamente, eso habla de un sufrimiento, de algo que no, vamos a decir, no es natural. Es una prueba, es un padecimiento. Y viene a decir en el versículo 13, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pedro viene a ligar a esas diferentes pruebas que habla del sufrimiento del Señor. No hay que extrañar cuando estáis en la hoguera. Y después dice que hay que gozarse, porque en esos momentos, cuando os regocijamos, pues, a propósito de los sufrimientos de Cristo, eso es claro para vosotros y que no hay pregunta, que es algo de normal, que es algo que tiene que llegar, que es algo que el Señor ha preparado por anticipado y eso Él permite. Yo digo siempre que es Él que lleva esas cosas en nuestra vida para un propósito muy preciso. Hay muchas pruebas de muchas clases que van a hacer que vamos a tener diferentes reacciones. En mi propia vida, a través de las persecuciones, las oposiciones, como mi vida está en un fundamento firme, puedo obedecer a las instrucciones de Jesús. Y os recuerdo en Mateo capítulo 5, 6, 7, cuando habla de las reacciones que tenemos que tener como cristianos si nuestra vida está en el fundamento. Y cuando atravesamos esas pruebas y oposiciones, aflicciones, eso es ahí que vemos realmente estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide. Y no hay que dudar, no hay que tener preguntas. Y mismo si oís cosas de parte de predicadores o siervos de Dios que resisten y que a poder sufrir por el Señor, la palabra de Dios tiene que sobresalir. El apóstol Pedro es claro, no hay que negar eso. Y digo también, eso os puede chocar, que la enfermedad podría ser una prueba. Pero lo que es maravilloso es que el Señor, Él obra de varias maneras, de muchas maneras, pero Él nos libra de todas cosas. Su gracia está con nosotros. En Santiago capítulo 1, pero antes vamos a leer en 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen según la voluntad de Dios, no puede decir que el Señor no está con nosotros cuando estamos pasando pruebas. Según su voluntad, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiere decir que nos encomendamos al Señor en estos momentos. Vivimos esas pruebas con un buen espíritu, aceptando que es un tiempo durante
el Señor nos quiere fazonar, quiere hacer una obra en nuestro corazón. Eso es por un tiempo. La prueba no es eterna, ¿no? Hay la gracia de Dios con nosotros para poder afrontar y ser firme y no huir, sabiendo que el Señor nos va a librar de todas cosas. Es lo que Pablo dice a Timoteo. Y en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es el mismo texto con palabras distintas, igualmente como Pedro, es el mismo espíritu, es el espíritu del Evangelio, es el corazón del Señor, no es diferente. Santiago no tiene una opinión distinta de Pablo o Pedro. Y ayer hemos leído a propósito del apóstol Pablo. Aquí vemos Santiago. Podéis ser expuesto sabiendo que las pruebas producen más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos claramente que la prueba es un medio para el Señor para perfeccionarnos. Amén. La prueba es un medio. Es claro, aquí lo vemos. No hay que tener duda a propósito de eso. No hay que aceptar otra doctrina, cualquier doctrina. Si aceptamos la prueba con el buen espíritu, vamos a beneficiar la obra profundamente en nuestro corazón para perfeccionarnos, para ser mucho más perfectos. De otra manera se puede decir semejante a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Me permito de preguntar, ¿cuál es el testimonio que tenemos en el ministerio? ¿O cuál es la marca de nuestro ministerio? Si teníamos que defender nuestro ministerio, ¿cuál sería esa defensa? Vamos a leer 2 Corintios 11. Va défendre son ministère. C'est important de savoir cela parce que nous sommes. Pablo va a defender su ministerio. Es importante porque estamos todos en el ministerio, estamos sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que presentamos al pueblo, a la gente, a propósito de nuestro ministerio? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuál es el testimonio que tenemos? Pablo va a hablar de su testimonio y va a demostrar que a través de su testimonio él es un verdadero siervo de Dios. 2 Corintios 11, leemos en el versículo 18, puesto que muchos se glorian según la carne, puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. Pero no de la misma manera. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. O para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles. Esos siervos de Dios manipulaban a los cristianos que eran arrogantes y que cogían
avait lo que querían de ellos y hacían lo que querían de esos cristianos. Y esos cristianos aceptaban y siguen de le dire. diciendo, Nous avons montré de la faiblesse. porque de buena gana toleráis a los necios. Nous n'avons pas agi de la même manière que Aquí dice que el apóstol Pablo no se ha comportado de la misma manera. Él ha actuado de otra manera nous avons démontré hacia los corintios y habemos demostrado mémorisé. de la debilidad. Hay que recordar esta palabra. Y dice después, Je parle en insensé. Je parle comme un fou. pero en lo que otro tenga osadia, hablo con locura. También yo tengo osadia. ¿Son hebreos? Yo también. Moi aussi. ¿Son israelitas? Yo C'est de la también. postérité d'Abraham. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Ministre de Christ. ¿Son ministro de Cristo? Je parle. Como si estuviera loco, hablo. En otro mot, j'ose maintenant parler Quiere de decir que yo ahora puedo hablar de esa manera, como si hablo como un loco. plus encore. Yo lo soy, mucho más. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je Son- le suis plus ¿Son ministros de Cristo? Yo hablo con locura. Yo lo soy mucho más que ellos, mucho más que lo que han manipulado, robado, que han hecho de vosotros que lo que ellos han querido. Y ahora va a describir el apóstol Pablo por qué un serviteur él de Dieu. es un siervo de Plus grande Dios, reconnaissance envers Dieu. de un más gran reconocimiento hacia Dios, como si el Señor le va a aprobar mucho más que esos hombres y va a hablar de su vida y cómo va a soportar las pruebas, cómo va a soportar el padecimiento y va a sufrir a través de esas pruebas, y vais a ver cómo él da testimonio de su ministerio. Quel est le témoignage Eso es la pregunta. que chacun d'entre vous vous portez ¿Cuál es el testimonio que cada uno de vosotros lleváis para decir que sois un ministro de Dios, un apóstol, un pastor, un siervo de Dios, un profeta? Et le témoignage ¿Cuál de es vuestro Paul, testimonio? Y el testimonio de Pablo lo va a describir ahora a partir del versículo 23 il va y parler, 24, y va a seguir, va a hablar y va a bien decir: plus par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como naufragado en alta mar. Es una lista muy larga, y el versículo 29 viene a decir: Que je ne sois faible. ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Verset 30. S'il faut se glorifier, El versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. l'homme de Dieu. Es el hombre de Dios, Qui décrit son ministère, qui que est fier, describe a su ministerio y es orgulloso, es honrado, que se glorifica en su debilidad. vraiment extraordinaire. Es extraordinario. Extraordinario. Et c'est comme ça qu'il va se comparer aux autres serviteurs de Dieu. De esa manera se va a comparar a los otros siervos de Dios. Es por eso que el desafío que tenemos hoy día, el testimonio que tenemos que llevar, no es que tenemos 5.000 personas en nuestra iglesia. No es porque la gente da mucho dinero. No son cosas naturales. Es nuestro recorrido. Es nuestra vida. Estamos dispuestos aux souffrances a de Christ, participar à mourir à nous-mêmes, al sufrimiento, al padecimiento de Cristo, a sufrir, a identificarse a la muerte de Cristo. Eso es el testimonio de un verdadero de Dios. Eso es la marca del siervo de Dios. Es el testimonio de un verdadero
siervo de Dios. Es una vida transformada a través de las pruebas, a través de los sufrimientos, de una muerte que Él experimenta en los momentos de prueba y dificultades. La mano sobre la vida de un siervo es eso, la marca de un hombre de Dios. En lugar de dar su carta con sus títulos, en lugar de ser serio con un título y de ser orgulloso en las cosas que no tienen valores, las cosas que tienen valor es verdaderamente la obra en profundidad en su corazón para fazonarle y formarle a la imagen semejante a Dios. Cuando estamos en la prueba y la aceptamos, estamos en la voluntad de Dios, como el apóstol Pedro dice, que el que sufre según la voluntad de Dios es extraordinario. Me parece que hay gente que no lee toda la Biblia, leen por una parte, predican a propósito de cosas que ellos quieren, según sus propios intereses, pero es como si no leen la totalidad de la Biblia para oponerse, pero veis, eso es espiritual. Es espiritual. Por eso la persecución hacia el Evangelio es obligatorio, y eso se pasa, y es verdad, y es una realidad. Pablo era opuesto porque anunciaba el Evangelio. Y yo he dicho ayer que el enemigo ataca el Evangelio. Si puede encontrar pastores para desviar el Evangelio, entonces va a ganar. Pero por desgracia él encuentra personas. ¿De cuál Pablo se va a glorificar? ¿Cómo se va a glorificar? Él de su debilidad. Vaya a preguntar a los corintios de evaluar su ministerio a través de su vida en las pruebas. Y cómo está dispuesto a aceptar todo según la voluntad de Dios. Es así que pide a los cristianos de hacer la diferencia entre esos falsos ministerios que se echan encima y que dirigen a vuestra vida y que hacen de vosotros lo que quieren, y que para que sean celosos por esos siervos de Dios. Es eso lo que Pablo decía, pues evaluar mi ministerio a partir de mi vida, de los momentos de prueba. ¿Cuál es mi reacción? ¿Acepto o no de sufrir por Cristo? ¿Acepto o no de morir a sí mismo para el Señor, por el Evangelio de Jesucristo? Pablo se va a glorificar de su debilidad, aceptando el plan de Dios y sufriendo por Cristo en las pruebas, en las dificultades. El sufrimiento del cristiano tiene que ser claro. No voy a hablar mucho más sobre eso. Vamos a hablar un poco de la muerte del cristiano. Los pastores no les gustan oír eso, pero hay que recordarse de lo que el Señor ha dicho, de tomar su cruz. El padecimiento, la muerte es para tener la vida. 2 Corintios 4, versículo 11 y 12.
Paul vient dire, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés Aquí à la mort dice, à cause de Jésus, afin que la vie porque de nosotros Jésus que soit vivimos aussi siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte que a Pablo habla aquí es el quebranto que Dios lleva en su vida. Eso es lo que habla. Es el quebranto que viene en su corazón, en las pruebas. Es la mano del Señor en nuestras vidas. Es Él que va profundamente librarnos y nos quiere librar de cosas que nos quedan cautivos, nos quieren librar y nos quiere perfeccionar. Efesios 4 menciona al apóstol Pablo 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Despojarse, ¿qué quiere decir? Quitar. Despojar a alguien es coger todo lo que él tiene. Si queréis despojar a alguien, cogéis todo lo que él tiene. Y aquí el apóstol Pablo viene a decir, si habéis conocido a Cristo, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Habéis sido enseñado a despojarse a propuesto de vuestra vida pasada del viejo hombre. Esa vieja naturaleza que quiere controlar nuestra vida, tenemos que ser despojados y vestir el hombre nuevo. Hay un cambio, despojarse del viejo hombre para vestir el nuevo hombre. Es el mismo lenguaje. Es morir y perder su propia vida para, a cambio, recibir la vida de Cristo. Eso es simple. No vamos a recorrer toda la Biblia para ver, pero es importante de entender que no tengamos duda y que de no ser confuso a propósito de la muerte del cristiano, esa muerte a sí mismo, de negarse a sí mismo. Eso es importante. Es verdad que no es fácil cuando el Señor obra en nuestro corazón. Es duro, pero me recuerdo del profeta Jeremías, capítulo 18, cuando habla del vaso del alfarero, que va a fazonar ese vaso, y la Biblia nos dice que él lo trabaja hasta que él encuentra que es bueno. Lo va a fazonar como él lo quiere, y el Señor nos cambia y nos forma hasta que él encuentre que es bueno. Quiere decir hasta que podamos ser un hombre perfecto y ser semejante a su Hijo Jesucristo. Es lo que Pablo dice en Efesios, creado sobre Dios en una justicia y una santidad. Es el propósito. Es importante. El Espíritu Santo nos quiere fazonar a la imagen de Jesucristo. Es la pérdida de nuestra vida para ganar Cristo. Y en Gálatas 2:20 dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ha perdido su vida, ha muerto a su vida antigua. Y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Y Él lleva la vida de Cristo en él. La muerte del cristiano tiene que ser clara. Vamos a
Vamos a parar aquí porque no vamos a seguir con esto, pero es claro para vosotros que no hay duda, no hay preguntas, es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Jesús ha ordenado a sus discípulos y oro que el Señor pueda llevar esa convicción y que sea claro como agua clara. La otra cosa que quiero hablar, tenemos que entender la razón por la cual Jesús ha ordenado a cada uno de nosotros y sobre todo a los siervos de Dios de tomar su cruz y de seguirle. Hay una razón para que seamos hombres espirituales. Primeramente, que para ser hombres espirituales, llevando la vida de Cristo para llevar esa vida a los otros. No es un calvario. El orden y lo que el Señor nos da no es para no ver el producto definitivo, porque ellos no ven lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Que podamos estar llenos de la vida de Cristo y seamos hombres espirituales y que podamos transmitir esa vida a los otros. No quiero estar en el ministerio para transmitir lo que yo soy. No. Yo estoy harto con eso. Quiero ordenar lo que soy y disparar, desaparecer para que el Señor pueda manifestarse en mí. Eso tiene que ser el deseo, la visión, la más importante de un pastor, de un siervo de Dios. Hacer planos para que no haya... Es una visión como otra, pero la visión que tenemos que tener y la razón por la cual el Señor ha ordenado eso es para que seamos hombres del Espíritu, hombres espirituales, siervos de Dios, que transmitimos la vida de Dios hacia los otros. Y esa transmisión, ¿cuál es? El apóstol Pablo habla de otra manera, es el ministerio del Espíritu, es el Espíritu Santo que actúa a través de un hombre, un siervo de Dios o cualquiera. Él habla a los cristianos, Pablo habla a los cristianos, pero yo hoy hablo a los pastores. Es mucho más importante para los pastores de entender, porque es eso lo que van a transmitir, lo que van a poder enseñar. La cosa la más importante para nosotros, pastores, siervos de Dios, es de crecer espiritualmente, de ser cambiado por el Señor, de transmitir la vida que Él nos da a cambio de nuestra vida. Eso es el plan, la visión. Si tenéis otra visión, si tenéis planes para ser profeta o ser general de ejércitos o cualquier cosa o cualquier título, no es importante. No es eso. No queremos avanzar y de dar su título. No hay valor en eso. Es el testimonio de nuestra vida que es importante. Y eso tiene que ser claro. 2 Corintios 3, Pablo, siervo de Dios, versículo 2. 6, nuestra carta conocida de cada hombre. 6, una epístola escrita por nuestro ministerio, no con tinta,
pero con el espíritu del Dios vivo, no sobre tablas de piedra, pero sobre tablas de carne, sobre el corazón. Vous savez où sont les tables de ¿Sabéis dónde están pierre? las tablas de corazón? Las tablas de piedra. Ici. Las tablas de piedra están aquí. Y las tablas de carne es el corazón. Y todo este capítulo 3, Él va a hablar del ministerio del Espíritu, de lo que Él va a transmitir. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es el ministerio del Espíritu. Y esa seguridad lo tenemos en pie de Dios. No es nosotros que somos capaces de concebir algo de nosotros, que viene de nosotros, pero nuestra capacidad viene de Dios. Hemos dicho eso ayer, que somos vaso de barro. Y no es capaz de ser ministro del pacto nuevo y no de la letra antigua, porque el Espíritu de Dios vivifica. Así es que a través del ministerio del Espíritu hay una transmisión, si no, puede ser la carta, la letra, quiere decir que no es entendida, es muerta. Ella mata, pero el Espíritu da la vida. Eso es el ministerio. 1 Corintios 2, Pablo va a exprimir su corazón y va a hablar cómo se ha acercado a los Corintios. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Os recordáis? Y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No era una comunicación de la inteligencia a otra inteligencia. No era una comunicación a través de la sabiduría del hombre. Pero dice que mi predicación ni mi palabra no era persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Hay algo de especial en esa transmisión. Hay algo de especial que ha comunicado para que los corintios puedan entender en el Espíritu la luz y la revelación que él llevaba en su corazón. Eso era en su corazón una letra escrita. No era una explicación, no era una instrucción. No. El Señor Jesús, en la construcción que quiere llevar en su iglesia, quiere elevar hombres de esa calaña, que predican y con una demostración de espíritu y de poder, y que la fe del pueblo de Dios no se apoye sobre la sabiduría de los hombres, pero sobre el poder de Dios. Es esa clase de calaña, esa clase de hombres que el Señor quiere elevar y va a buscar y va a llevar y oro que vosotros seáis uno de ellos, que vosotros todos seáis los que vais a llevar un evangelio puro y glorioso. 2 Corintios capítulo 13,
Tenemos 4 sesiones, Et vous pouvez vérifier así es tout que voy bastante rápido, pero podéis averiguar cela. eso Matthieu, y chapitre escuchar de 13, nuevo. verset 2. 2 Corintios Que 13, j'étais présent pour la seconde fois, j'ai Dos. déjà dit et aujourd'hui je suis absent. Je dis encore d'avance à ceux qui ont he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Es una prueba. Vous cherchez Os he dicho antes. preuve que Christ Buscáis parle, una prueba que Cristo habla qui n'est pas faible. en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Maintenant, il est puissant parmi vous. Mais écoutez le verset. Ahora es poderoso Car il a été en medio de crucifié vosotros. à cause El de versículo sa 4, faiblesse. porque aunque fue crucificado en debilidad, Mais il vit par la puissance. vive por el poder de Dios. Crucifié. La Bible nous dit. Crucificado, nos dice la Biblia, Pourquoi? a causa de su debilidad. ¿Por qué? Pourquoi il parle de cette faiblesse? ¿Por qué habla de esa debilidad? Qui était comme ¿De qué une manera? brebis. La Biblia nos dice que era como una oveja que va a la carnicería, no ha resistido. Él conocía el plan de Dios, estaba dispuesto a perder su vida, a todo abandonar. Esa clase de debilidad que el apóstol Pablo habla y esa clase de debilidad que tenemos que tener. D'être prêt à renier notre vie. Estar dispuesto a negarse a sí Parle de mismo. son humilité, Esa debilidad habla de su humildad. de son désir Esa d'accepter debilidad la souffrance, habla de su deseo de aceptar el padecimiento, de aceptar la cruz, de aceptar la c'est sa muerte. faiblesse. Eso era su Écoutez ce que debilidad. Paul dit. Pero escucháis lo que Pablo Nous dice. aussi. Nous aussi. Nous sommes faibles en Nosotros también somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios. la puissance de Dieu pour agir El poder de Dios envers vous. para actuar La puissance para con vosotros. de Dieu en nous. El poder de Dios en nosotros, Suite à notre faiblesse, notre engagement, considerando nuestra debilidad, nuestra aceptación, nuestra identificación a los sufrimientos de Cristo refusé, y no hemos rehusado, hemos aceptado. nous étions pris, nous sommes prêts à nous renier nous-mêmes. Estamos dispuestos a negarse a sí mismo. Pero esa debilidad, La faiblesse de Christ, de la misma manera que la debilidad de Cristo dans la puissance de Dieu, se ha vuelto al poder de Dios, nuestra debilidad, nuestra aceptación, nuestra cruz que tomamos, cuando negamos a sí mismo, eso va a arrancar el poder de Dios, la vida de Cristo, qui agit envers vous. que va a actuar hacia nosotros. Hay una transmisión, hay algo que se ha transmitido. ¿Veis la meta, el propósito de todo eso? ¿Por qué hay esa cruz? ¿Por qué el Señor nos enseña ese camino? Es para nuestro bien. Es para nosotros. Concevoir la vie d'un chrétien dans la défaite. Concebir una vida de un cristiano en una derrota, que huye todo lo que el Señor quiere hacer, que guarda su vida para Él mismo. Estoy hablando, estoy enseñando el ministerio del Espíritu, la transmisión del poder de Dios, la vida del Señor hacia el pueblo de Dios. Eso es el ministerio. Por eso Pablo es orgulloso y en el versículo 30 hemos leído, en el capítulo 11 hemos leído,
Alléluia. Il sait qu'il va. Me glorifico en mi debilidad. Sabe lo que va a tener a cambio. Sabe cómo va a ser su ministerio. Y su alegría, su excitación de responder al llamamiento de Dios, su corazón para el pueblo de Dios no le para. No hay obstáculos para el apóstol Pablo y no tiene que haber obstáculos en la vida de un siervo de Dios para tomar su cruz, para estar dispuesto y aceptar de sufrir con Cristo. ¿Por qué? Para que sea un verdadero siervo de Dios, no alguien de ordinario, no alguien que explica o que tiene una predicación. No critico, pero hay una realidad que hay que exponer. Que predica el Evangelio, el mensaje es seco, es muerto, no hay vida, no hay transmisión, no hay crecimiento en el pueblo de Dios, no hay convicción, no hay cambio en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Eso depende del mensaje, el mensaje es bíblico, de lo que también lleváis, lo que está dentro de vosotros, lo que hay dentro de vosotros, lo que el Señor ha traído en vuestra vida. Si estáis dispuestos a perder vuestra vida por Cristo, eso es la razón. Eso es por eso que el Señor nos ha dado a nosotros, siervos de Dios, de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y de seguirle. Eso es fundamental. Fundamental. Es una cosa importante para los pastores de entender cuando el Espíritu Santo no está, la predicación está muerta, no hay ningún poder, es solamente un conocimiento y no lleva con una convicción, y los cristianos no se arrepienten y no tienen convicción y no examinan su vida y siguen su vida y no hay nada que le pare. Eso depende de lo que transmitimos. Eso depende de lo que sale de nosotros. El Evangelio puede ser que nos va a convencer, o también puede ser sin poder. Oímos, escuchamos, cogemos notas, aprendemos, conocemos, pero ¿a dónde está el cambio de vida? ¿A dónde está el cambio de vida? ¿A dónde está la madurez? ¿A dónde está el ministerio del Espíritu Santo? ¿A dónde está la vida de Cristo en nosotros? Es importante de entender eso. Aceptamos el mensaje de la cruz, aceptamos de tomar la cruz y de seguir al Señor, porque a cambio vamos a ser hombres de Dios, hombres del Espíritu, hombres de una calaña que no es normal, no es... Es la razón por la cual hay muchos pastores que inventan, fabrican cosas para reemplazar el ministerio del Espíritu y reemplazar la vida que tiene que ser comunicada. Ellos van a inventar y entonces llegan las falsas doctrinas, las herejías y todas cosas fabricadas. Y entonces el pueblo de Dios es engañado y creen que es el poder de Dios. Hay muchos así. Hacen muchas cosas, muchas clases de cosas que es algo como hechicería, como hacen tantas cosas. No hay nada dentro, no hay nada en eso. No hay esa obra profundamente en sus corazones. ¿Y entonces qué? Queremos gentes, multiplicar, queremos ganar nuestra vida. Hay tantas motivaciones en este mundo cristiano, tantas malas motivaciones. Hay mercenarios por todos lados que no buscan
no buscan la ventaja del pueblo de Dios, pero para que el pueblo de Dios sea su esclavo. pour garder le peuple. Ils inventent. Y ellos van a inventar para guardar el pueblo de Dios y van a decir que es el poder de Dios. Y los cristianos no cambian, nada se pasa en sus vidas y están contentos y creen que es el poder de Dios. Deuxième raison. Muy rápidamente voy a hablar del segundo punto. Jesús nos ordenó de tomar esa cruz. Hay muchos pastores en el mundo hoy que viven en el pecado, la inmoralidad. Engañan a sus mujeres, viven con otras, Ils divorcent, divorcian, se donnent à la pornographie. Vous croyez? ven la pornografía. Il y a un Podéis ir a ver las estadísticas. Hay muchos pastores que son esclavos de la pornografía. dans le péché. Viven en Ils ont el une vie pecado. cachée. Ils ont une vie double. Tienen una vida escondida, doble. Avec Son leur femme, violentos, leur famille. duros, con sus mujeres, con su familia, duros. Ils pillent les chrétiens. Ellos despojan a los cristianos. El Señor ve todas cosas, no son íntegros en sus finanzas, L'Église est remplie. hacen brujería. La iglesia está llena de mercenarios, llena. Comment changer tout ça? ¿Cómo cambiar todo eso? ¿Cómo llevar esas cosas cuando no hay un evangelio que está anunciado, predicado? ¿Cuál es lo que puede cambiar cuando no hay fundamento en la iglesia y en la vida de un siervo de Dios? Aceptan de ser dominados por la carne, aceptan de ser dominados por la carne. No hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Continuez à vivre, à prêcher l'évangile. Siguen predicando el evangelio y al mismo tiempo viven en el pecado. Chapitre 4. 1 Pedro 4, tengo que terminar. Ainsi donc, Christ ayant souffert Versículo de la chair, vous 1. aussi armez-vous de la même Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es lo que queremos acabar con el pecado, es de andar en la santidad. perfection. No es la perfección, Mais c'est une attitude, c'est une no, condition de cœur. pero es una actitud, es una condición de corazón, es una vida normal, lejos del pecado. L'apôtre Pierre parle comment quand on met à Y el mort apóstol les désirs Pedro de la chair, habla que c'est cuando comme ça qu'on va finir metemos avec a le muerto péché. los C'est deseos de la carne, acabamos con el pecado. Es normal. Il dit celui-là, celui qui a souffert dans la chair, Ese, el que ha sufrido, ha padecido en la carne, hemos hablado del padecimiento. c'est-à-dire que Aquí habla del padecimiento en la carne. Si alguien no está dispuesto a morir a los deseos de su carne, nunca va a acabar con el Paul pecado. parle dans Colossiens chapitre 3 au verset 5. El apóstol Colossiens habla chapitre 3, en verset 5. Efesios Faites donc mourir. 3, Il y a 5. mort quelque part là. Faites donc mourir. Hay una Sinon, muerte, Efesios ce qui est 5. mais terrestre, la débauche, Hacer morir lo que en vuestros miembros es de terrenal, los malos deseos, la codicia, que es una idolatría. Le verset 8 dit, mais renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la Y divinité, à la méchanceté, à la el calomnie, versículo aux paroles équivoques, 8 dice sortir de votre de dejar todas palabras malas, toda equivocación. Y en capítulo 5 leemos el versículo 19 y viene habla a los colosienses, pero también habla a los galatos, los deseos de la carne, toda una lista a partir del versículo 19, y manifiesta con las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y hay que hacer morir todos esos deseos.
Y es toda una lista esto, ¿eh? Hay que tomar su cruz, Dans le même chapitre 5, andar por el Espíritu, livre des Galates, y en el mismo capítulo 5 de los Galatas, Pablo habla Je dis donc, marchez en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. va nous rappeler toujours quel est le plan El de Dieu. Espíritu nos va a recordar siempre cuál es el plan para Et en même temps, il y a nosotros. une grâce spéciale dans nos vies Y al mismo tiempo hay una gracia especial en nuestra à vida mettre à mort para ayudarnos para dar muerte a estos deseos carnales. Et dans le verset 24, il dit ceux qui sont en Jésus-Christ Y en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor nos ordena de tomar esa cruz para que podamos acabar con el pecado y no hay ninguna otra solución. que d'être prêt à mourir, Es estar dispuesto a morir à a marcher sus par l'esprit, et deseos, nous n'accomplirons pas les désirs andar de la chair. Celui qui est en con el Christ, il Espíritu y crucifie sa no chair avec ses andar désirs en las et cosas de la carne. El que crucifica a sus deseos, pues es nuestro rol, nuestra responsabilidad. il voit la sincérité. Y el Señor va a hacer, Il y a un combat y va a ver et la chair. la sinceridad de nuestro corazón. Hay un combate entre el espíritu y la carne. Y el medio de morir a sus deseos es de obedecer a la voz del espíritu. Cuando obedecemos a la voz del espíritu y deseamos andar en la santidad, à la grâce de Dieu. damos muerte a la carne para tener la victoria. Es por eso que es importante de entender. Hay muchos pastores que siguen en el Ils ne pecado prennent pas compte. y no cogen en cuenta Et ça se multiplie. y se multiplica. Y la iglesia está aceptando eso cada vez más y es normal. Non. C'est la croix que nous prenons, qui est la solution. Es la cruz que cogemos, que es la solución para el ministerio del Espíritu, para transmitir la vida. Es de tomar su cruz y seguir al Señor. C'est comme ça qu'on trouvera la vie de Jésus. De esa manera vamos a encontrar la vida del Señor. Es la sola solución para crecer espiritualmente. Es la solución para ser cambiado y De Christ. de C'est ser la solution. de llegar a la imagen de Cristo. Es la solución para ser un mejor marido. Os puedo dar la receta. La solution. Pour pouvoir se repentir. La solución Quelqu'un qui ne para prend pas sa croix ne peut pas. poder arrepentirse. Alguien que no toma su cruz no se puede arrepentir, no llega a perdonar. Hay tantos cristianos hoy día que están en un estado lastimoso porque no llegan a perdonar y a arrepentirse, a humillarse. Prendre sa croix. Y el orden de Cristo es de tomar su cruz porque nos va a ayudar y realizar que tenemos falta de humillarse, perder nuestra vida. Chemin étroit que Jésus a Es el camino estrecho que el Señor ha trazado delante de nosotros. Es un camino estrecho que Él habla en el Evangelio y tenemos falta de aceptarlo. Qu'est-ce qui va se passer? Y finalmente, ¿qué es lo que se va a pasar? Nous devenons des serviteurs de Dieu, des vrais. Vamos a ser verdaderos siervos de Dios, quebrantados, fasonados por el Señor, humilde en nuestro corazón, dispuesto a ser vasos de honor en la mano del Señor. Eso es el plan. Eso es el plan para nosotros, para vosotros. No os puedo llevar una enseñanza que no va a hacer nada, que va a ser una cosa más a vuestra lista de predicación. No, os quiero conducir, ayudaros a Des ser vrais serviteurs de Dieu. Des vases. verdaderos siervos de Dios, vasos de honor en la casa de Dios, al servicio del Señor, y Jesús será glorificado.
y el nombre del Señor será glorificado a través de nuestro ministerio. C'est ça le plan de Dieu. Eso es el plan de Dios. He empezado esta conferencia hablando Ça avait pour but cómo esta conferencia tenía un propósito a llevar los pastores a ser des co-ouvriers compañeros con el Señor, obreros con el Señor, que construyen su iglesia. qui avoir ce désir Y cada uno de nosotros tenemos que tener ese deseo ouvrier avec le Seigneur. D'être de ser obreros con el Señor, de ser un compañero con Él, de sentir que estamos construyendo con Él. Je ne voudrais jamais, Os puedo decir francamente, yo no quisiera más parmi le leadership d'une église, ser con los líderes en la iglesia a donde los cristianos no hacen progreso. ne grandit pas, El pueblo de Dios no crece espiritualmente, n'est pas a donde el amor de Dios no es tangible y el cuerpo de los ancianos no es unido. No quisiera encontrarme en esas clases de situación, pero hay un precio que pagar. étroit, Hay un camino que coger estrecho, pas toujours muy facile, estrecho, mais tellement no muy fácil, pero es Il n'y a pas de plus excitante. grande joie No hay más gran gozo en la vida de un siervo de Dios Dieu grandir, que ve el pueblo de Dios crecer, qui voit le peuple de Dieu que ve el pueblo de Dios perfectionné par le Seigneur, per- perfeccionado por el Señor, que ve el progreso en su vida, que ve la mano de Dios qui voit en le sus vidas, changement, que ve el cambio, que pueden dar testimonio, que pueden declarar fuerte et de voilà comment ce message cómo yo era y ahora cómo el mensaje que he aceptado en mi vida me ha llevado s'est hoy. passé dans ma vie. C'est un des plus grands témoignages. Eso es lo que se ha pasado en mi vida. Es el más gran testimonio de un pastor y conozco muchos que tienen un testimonio poderoso que después de haber oído este mensaje que os estoy compartiendo, el cambio en su hogar, en su matrimonio, en su vida, en su ministerio, en la iglesia, cosas Le increíbles. leadership qui était en division, Líderes que no estaban unidos, pues han sido restaurados porque han estado dispuestos a humillarse, dispuestos a aceptar, prêts à se repentir, prêts à perdre. dispuestos a arrepentirse, a perder, a humillarse. Y vemos la obra del Señor, del Espíritu Santo, vemos el cambio, vemos una iglesia firme, un pueblo que está unido y vemos el real amor de Dios. Eso es el más grande gozo de un siervo de Dios. Servir al Señor y compartir un evangelio que no cambia a nadie, no tiene su razón de ser. Por eso os animo, porque hay muchos que trabajan en vano, que no pueden producir nada ni presentar nada. Un siervo de Dios tiene que presentar un pueblo, una asamblea, una congregación, que es gente que se aman, que son unidos, que comparten sus debilidades, sus pruebas, sus dificultades, sus debilidades, sin tener miedo, porque es normal, es normal. Pero hay ese espíritu, ese buen espíritu del Evangelio, ese corazón del Señor. Y una iglesia firme no es el fruto de un predicador, es el fruto de un evangelio. El fruto del evangelio ordenado por el Señor es el fruto de un mensaje fundamental, el mensaje apostólico, que lleva esa fundación firme en la iglesia.
Pas orgueilleux, mais fier. Pablo era orgulloso. Et un serviteur de Dieu doit être fier. Un siervo de Dios tiene que ser Il ne orgulloso travaille pas en vain. porque no trabaja en Et ma vano. prière pour vous aujourd'hui encore. Mi oración para vosotros C'est qu'avec hoy un día, peu plus otra de vez, lumière, es que con un poco más de luz de doute, no tenéis mais plus duda, no sois confuso. cette No hay... révélation Es verdad que esta n'est pas revelación en 3 ou 4 sessions. en 3 o 4 sesiones que podemos Mais il y a un entender témoignage todo. dans le cœur. Pero hay un testimonio en el corazón, hay un testimonio del Espíritu Santo, que es un mensaje que tiene que ser presente en la iglesia, un fundamento que tiene que ser tiene que estar puesto en la iglesia, en nuestra iglesia, en todas las iglesias. Un fundamento firme es este mensaje de la cruz. Il y a toute une Y después panoplie va de mystères a haber una panoplia de ministerios, dans un même cœur, distintos ministerios que vienen con el mismo corazón, en el mismo espíritu. ce fondement. Poner piedra sobre piedra en este fundamento para tener un edificio que da honra al Señor, que tiene un buen testimonio, que, bueno, con persecuciones, sí, Mais c'est bon. y con oposiciones, pero es bueno, es así que tiene que ser. Un vrai évangile. Es cuando predicamos un verdadero evangelio que somos persecutados. Pablo estaba persecutado, así es que no hay que tener miedo si vosotros vais a ser influenciado por otros siervos de Dios Mais je contra el evangelio. Pero oro que podáis ser fuerte y que sea el testimonio del Espíritu Santo que va a sobresalir y que no os vaya a dejar influenciar. sur la vérité. Hay que estar firmes sobre la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a ver Dans le ministère, cómo el Señor nos va a ayudar en el ministerio para formarnos y llevarnos a servirle. comme il le faut. Amén. Como es debido. Vamos a orar al Señor juntos. Dans le nom merveilleux et puissant. Padre, te oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Seigneur Jésus, tu as dit que tu bâtis ton Église. Señor, tú dices que edificas a tu iglesia y que nuestra fe está sobre esa palabra. Mismo si vemos tantas cosas negativas a propósito de la iglesia y sabemos que estás en tu trono y que edificas a tu iglesia, y la sola cosa que oramos hoy es que cada uno de nosotros podamos cooperar contigo Et que tu approuves y que puedas notre aprobar ministère, notre appel. nuestro ministerio, nuestro llamamiento. Señor, no queremos oír de Tu ne ti nous connais pas. como si no nos conoces, Tu veux pero que quieres nous présenter devant toi que podamos presentarse delante de ti y oír de ti, dans la joie. buen y fidel siervo, entra en el gozo de tu Maestro. Que el Señor nos ayude a servir a su pueblo, a dar nuestra vida para el pueblo de Dios, a proclamar un evangelio al pueblo de Dios. Es mi oración, Padre, que nadie pueda vacilar, que nadie se pare a una persecución o una oposición, pero que el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, a propósito de todo lo que hemos oído, nos pueda permitir, por tu gracia, seguir. Au nom de Jésus. Gracias, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Ya terminamos esta sesión y vamos a hacer una pausa para descansar. Yo hace ya una hora que estoy de pies y vamos a regresar por nuestra última sesión de esta conferencia. Amén. Amen.
Donc, Que el Señor bénisse, os bendiga et on se voit y nos dans vemos quelques minutes. Merci. entre tanto.